Pensaron que romper mi silla me destrozaría. Se rieron. Susurraron. Me hicieron sentir pequeña. Pero lo que no sabían era que mi esposo, un marine, estaba observando. Y cuando se levantó, todo cambió. Quédense conmigo. Esta es una historia que no olvidarán. Antes de empezar, no olviden darle me gusta a este video, suscribirse y activar la campana de notificaciones para no perderse nunca historias poderosas de fuerza, coraje y giros inesperados. Me llamo Claire y, siendo honesta, mi vida siempre ha sido común y corriente. Nunca he sido el tipo de mujer que se roba el protagonismo al entrar en una habitación. No tengo esa personalidad audaz que hace que volteen las cabezas, ni uso la ropa que exige atención. Siempre he sido más callada, la que escucha en grupo, la que se sienta, observa y deja que otros llenen el espacio con su ruido. Algunos confunden eso con debilidad. Otros lo toman como una invitación a tratarme como si no importara. Pero en el fondo, sé quién soy. Siempre he creído que la verdadera fuerza no es ruidosa. No necesita anunciarse. Simplemente existe, calmada, constante, esperando el momento adecuado para mostrarse. Aún así, no puedo negar que ser ignorada, ser subestimada, a veces duele más de lo que dejo ver. La mayoría de mis días son iguales. Me despierto temprano, preparo café, ordeno la casa y me pierdo en los pequeños rituales que me mantienen con los pies en la tierra. Me encantan las alegrías sencillas. El olor a café recién hecho. El sonido de la lluvia golpeando contra la ventana. Las páginas de un libro desgastado que me transportan a mundos que nunca visitaré. Esas cosas silenciosas, esos pequeños detalles, me importan. Me recuerdan que la vida no necesita ser extravagante para tener sentido. Y luego está mi esposo, Daniel. Para el mundo, es un marine, disciplinado, agudo, inquebrantable. Pero para mí, es más que el uniforme, más que las medallas y los saludos. Él es mi ancla. Él es la voz serena cuando mis pensamientos se descontrolan, la mano firme cuando tropiezo. Tiene esa forma de mirarme como si fuera más fuerte de lo que creo, como si fuera más capaz de lo que creo. No puedo contar cuántas veces su fe en mí me ha ayudado a superar momentos en los que sentía que mi propia confianza se me escapaba de las manos. Daniel y yo vivimos una vida sencilla. No necesitamos fiestas llamativas ni círculos ruidosos de amigos para sentirnos completos. Un paseo al atardecer, una cena en casa, una conversación que se extiende hasta bien entrada la noche. Eso nos basta. Bromea diciendo que después de todo el caos que ha visto en el mundo, la paz conmigo se siente como el mayor lujo. Y a veces, cuando lo pillo observándome en silencio desde el otro lado de la habitación, me doy cuenta de lo afortunada que soy de amar a un hombre que no solo me ve, sino que me valora de verdad. Aún así, el mundo fuera de nuestro hogar no siempre es tan amable. La gente tiene una forma de juzgar, de etiquetar, de decidir quién eres incluso antes de haber hablado. Tal vez sea porque no encajo en su versión de fuerte. Tal vez sea porque no lucho como esperan. En lugar de estallar, me quedo callada. En lugar de gritar, me alejo. Hace que la gente piense que puede reírse de mí o que nunca me defenderé. Lo que no se dan cuenta es que la fuerza no siempre ruge. A veces susurra. A veces espera. Y a veces se esconde detrás de la persona más silenciosa de la habitación hasta el momento en que no tiene más remedio que salir. Mirando hacia atrás ahora, puedo ver cómo todo en mi mundo ordinario se estaba construyendo hasta ese día. El día en que fui humillada. El día en que la silla debajo de mí se rompió. El día en que la risa de desconocidos me atravesó como una cuchilla. Y el día en que mi esposo marine nos recordó a todos, incluyéndome a mí misma, que el respeto no es un regalo que se ruega. Es un derecho que se defiende. Todo comenzó con una invitación. Nada especial, solo un almuerzo informal organizado por algunas personas que conocía de la comunidad. Honestamente, ni siquiera planeaba ir al principio. Nunca he sido de las que disfrutan de las reuniones grandes donde todos intentan eclipsar a los demás, pero Daniel me animó. Me dijo, ve,
Clare. Te vendrá bien salir a disfrutar de algo diferente. No pudo venir. Estaba liado con el trabajo militar ese día. Así que me dije que solo sería un almuerzo, solo un par de horas. Nada de qué preocuparse. El lugar era luminoso y alegre. La luz del sol se filtraba a través de los altos ventanales sobre las mesas decoradas con flores. La gente iba elegante, riendo un poco demasiado fuerte, luciendo ropa nueva y joyas caras. Recuerdo estar de pie en la entrada un momento, ajustándome las mangas de mi sencillo vestido, esperando no destacar por las razones equivocadas. Pero la verdad es que siempre me siento fuera de lugar en estos entornos. Todos los demás parecían conocer las reglas tácitas, la sonrisa que nace de la confianza practicada, la forma de sostener una copa, la charla informal que fluye como la miel. Yo, en cambio, solo quería sentarme tranquilamente y pasar la tarde sin llamar la atención. Encontré un asiento cerca del centro del salón, con la esperanza de integrarme. Al principio, parecía estar bien. La gente charlaba a mi alrededor, casi siempre ignorándome, lo cual fue un alivio. Pero a medida que se servía la comida y las conversaciones subían de tono, noté algunas miradas en mi dirección. De esas que no son casuales. Son persistentes, agudas, calculadoras. No tardaron en empezar los susurros. Dos mujeres en la mesa de al lado se acercaron, fingiendo hablar de otra cosa, pero con la mirada fija en mí. Una rió, tapándose la boca con la mano, pero aún podía oírla. «Mírala», dijo. «Ni siquiera debería estar aquí». ¿Le pidió prestado ese vestido a su abuela? La otra sonrió con suficiencia. Probablemente piensa que callarse la hace elegante. Pobrecita. Me ardían las mejillas, pero me obligué a mantener la calma. Me dije a mí misma que no reaccionara, que no les diera la satisfacción. Aún así, cada palabra era como un pinchazo en la piel. Y entonces sucedió. Mientras servían el plato principal, me moví ligeramente en la silla y lo oí. El crujido seco de la madera bajo mí. Por una fracción de segundo, pensé que solo era un crujido. Pero antes de que pudiera estabilizarme, la silla cedió por completo y caí al suelo con fuerza. El sonido resonó en la sala, y luego vinieron las risas. Fuertes, sin filtro, despiadadas. Parecía que todos en la sala habían estado esperando mi caída. Y ahora que lo había hecho, no pudieron contener su diversión. Mi vestido se arrugó, mis manos se revolvieron contra el suelo y mi cara ardía más que nunca. Alguien cerca del fondo incluso aplaudió como si fuera el mejor espectáculo del día. Supongo que no todo está hecho para durar, bromeó un hombre, y la habitación rugió aún más fuerte. Quería que el suelo me tragara entero. Me escocían los ojos, pero me negaba a dejar caer las lágrimas. Me mordí la mejilla por dentro con tanta fuerza que notaba el sabor a sangre, obligándome a no llorar delante de ellos. Cada segundo parecía interminable, cada risa más aguda que la anterior. Y lo que lo empeoraba era saber que alguien lo había hecho a propósito. Sentado en el suelo, humillado, noté que una de las mujeres sonreía con demasiada soberbia. Sus ojos se encontraron con los míos un instante, y en ese instante supe que había manipulado la silla antes de que me sentara. No fue un accidente. Fue una trampa. Querían que me rompiera, literal y figurativamente. Intenté recomponerme, levantándome con toda la dignidad que pude, pero me temblaban las manos. La risa seguía resonando en mis oídos. El corazón me golpeaba las costillas. Cada latido me recordaba mi vergüenza. Me repetía a mí mismo, vete, Clare. Márchate. Pero en el fondo, algo dentro de mí también se resquebrajaba. No por debilidad, sino por el peso de la injusticia. Porque mientras reían, no tenían ni idea de quién era mi marido. Y no tenían ni idea de que esta humillación no era el final de mi historia. Era solo el principio. Todavía intentaba calmarme, agarrada al borde de la mesa, cuando la risa empezó a apagarse lentamente. No porque de repente la gente hubiera cobrado conciencia,
sino porque la sala misma se había quedado en silencio de una manera diferente. Un silencio tan denso que hacía que incluso las voces más atrevidas se encogieran. Y entonces lo sentí, su presencia. Daniel. Había entrado momentos después de mi caída. Su sincronización casi demasiado perfecta. No se suponía que estuviera allí. Me había dicho antes que el deber lo mantendría ocupado hasta tarde esa noche. Pero allí estaba, con su camisa y chaqueta sencillas, los ojos fijos en mí, leyendo cada destello de dolor en mi rostro. No puedo explicarlo, pero en cuanto lo vi, sentí una oleada de alivio, como si no tuviera que cargar con el peso de esa humillación solo. Daniel cruzó la habitación sin decir palabra. Sus pasos eran firmes, pausados, de esos que hacen que la gente se aparte sin darse cuenta. Llegó hasta mí, se agachó y me ofreció la mano. No con prisa ni vergüenza, sino con suavidad y firmeza, como si levantarme fuera lo más importante del mundo. ¿Estás bien?, preguntó en voz baja, tranquila, pero con un deje de peligro. Asentí rápidamente, susurrando, «Estoy bien», aunque ambos sabíamos que no. Me ayudó a levantarme, enderezó la silla y finalmente se giró hacia la habitación. El silencio era ensordecedor. Todos los ojos estaban puestos en él, esperando a ver qué hacía. La mirada de Daniel recorrió las mesas, aguda e impasible. No alzaba la voz, pero su sola presencia tenía más peso que cualquier grito. «¿Quién ha hecho esto?», preguntó. «No a mí, sino a todos». Sus palabras no fueron fuertes, pero llegaron, medidas, precisas, como un... La orden se inculcó en cada marine. Nadie respondió. La gente se removió en sus asientos, evitando su mirada. La misma multitud que había estado riendo a carcajadas segundos antes parecía ahora como niños atrapados con las manos en la masa. Un hombre al fondo intentó restarle importancia. «Vamos, era solo una broma. No pasó nada». Daniel ladeó ligeramente la cabeza, apretando la mandíbula. «No pasó nada». Su voz se mantuvo serena, pero cortó el aire como una cuchilla. «¿Crees que la humillación es inofensiva? ¿Crees que ver a alguien caer por manipular una silla es gracioso?». Dio un paso al frente, y el hombre que había hablado se echó hacia atrás instintivamente, con la sonrisa vacilante. Ya había visto esa faceta de mi marido antes. El soldado que llevaba dentro, el protector. No necesitaba dar un puñetazo para hacer temblar a la gente. Su disciplina, su presencia inquebrantable, bastaban para cambiar toda la energía de la sala. Daniel no había terminado. «He pasado años de mi vida en lugares donde el respeto se gana, no se burla, donde la dignidad es lo único a lo que uno se aferra. Y aquí, en esta sala, se ríen de una mujer porque es callada, porque no grita para llamar la atención. Eso dice más de ustedes que de ella». Nadie se atrevió a moverse. Algunas de las mujeres que antes habían estado susurrando permanecieron rígidas, con la mirada fija en todas partes menos en él. La que había sonreído con suficiencia cuando caí de repente palideció, con la confianza mermada. Daniel se giró hacia mí, su expresión se suavizó. Me rozó los nudillos con el pulgar, diciéndome en silencio que estaba allí, que no estaba solo. Luego, más alto para que todos lo oyeran, dijo: «Esta es mi esposa. Y si creen que romperle la silla la destrozará, han calculado mal. La han subestimado y me han subestimado a mí». La sala quedó en completo silencio. Por primera vez ese día, me sentí más alto, más fuerte, no por la gente que me rodeaba, sino por el hombre que estaba a mi lado. En ese momento me di cuenta de algo: la humillación solo tiene poder si se lo permites. Y con Daniel a mi lado, no iba a dejar que nadie me contara una historia de debilidad. Ya no. Pensé que las palabras de Daniel bastarían, que su sola presencia lo silenciaría y cerraría el capítulo. Pero la verdad es que la arrogancia rara vez se rinde sin luchar. Una de las mujeres, la misma cuya sonrisa burlona me había grabado antes, finalmente se levantó. Se cruzó de brazos, intentando parecer despreocupada,
aunque sus ojos delataban un atisbo de inquietud. «Estás exagerando», dijo con voz cortante. «Era solo una pequeña broma. La gente se cae, la gente se ríe. Así es la vida». Daniel no se inmutó. La clavó en la mirada que yo conocía bien. La mirada que solía hacer que incluso los marines más curtidos se enderezaran. «Una broma», repitió lentamente. «Manipular la silla de alguien hasta que se desplome frente a una sala llena de gente no es una broma. Es crueldad. Y la crueldad le dice al mundo exactamente quién eres». Su rostro se sonrojó, pero se resistió. Bueno, tal vez si no fuera tan simple, tan callada, a la gente no le haría gracia. Sus palabras me impactaron más que la caída misma. Un silencio recorrió la habitación, como si incluso los más crueles reconocieran que había ido demasiado lejos. Sentí el escozor, pero esta vez, en lugar de encogerme, sentí que algo cambiaba en mi interior. Daniel se giró hacia mí entonces, su voz baja, firme, pero destinada a que todos la oyeran. «Ya no tienes que callar, Clare. Di lo que sientes». Por un momento, el miedo me atrapó. Toda mi vida, había elegido el silencio sobre la confrontación, creyendo que me hacía fuerte. Pero en ese instante, me di cuenta de que el silencio no era fuerza. Era rendición. Y ya no me rendiría. Respiré hondo. Mi voz temblaba al principio, pero se hacía más fuerte con cada palabra. «Te ríes de mí porque no soy como tú. Porque no compito por la atención. Porque no mido el valor por la riqueza, ni por la ropa, ni por lo alto que puedo hablar. Pero déjame decirte algo. No puedes definir mi valor. No puedes decidir quién soy». Miré directamente a la mujer que había roto la silla. Y por primera vez, no vi a alguien poderoso. Vi a alguien desesperada, alguien tan insegura que necesitaba derribar a otro solo para sentirse alta. «Mi dignidad», continué, «no está en tus manos. Nunca lo estuvo. Pensaste que romper una silla me rompería. Pensaste que la risa me borraría. Pero todo lo que has hecho es mostrarle al mundo quién eres y recordarme quién he sido siempre». La sala estaba en silencio. No el silencio incómodo de antes, sino una quietud pesada y reflexiva. La gente se removió en sus asientos, algunos avergonzados, otros incapaces de mirarme a los ojos. Algunos incluso me miraron de otra manera, como si me vieran por primera vez. La mano de Daniel apretó la mía, su orgullo brillando en sus ojos, pero más que su fuerza, sentí la mía por primera vez en mucho tiempo. La mujer bufó débilmente, tratando de recuperar terreno, pero nadie rió esta vez. Nadie aplaudió su crueldad. Se mantuvo sola en su arrogancia, expuesta, despojada del poder que creía tener. Y en ese momento, me di cuenta de que la humillación había tenido un efecto inesperado. Me había liberado. Porque una vez que se han reído de ti, una vez que has sentido el filo de la crueldad, aprendes que sobrevivir te da una voz más fuerte que cualquier otro imbécil. Ese día, no me levanté simplemente de una silla rota. Me defendí, y no hubo vuelta atrás. El silencio que siguió a mis palabras fue más pesado que cualquier otro que hubiera experimentado. Ya no era el silencio de la burla ni del juicio. Era el silencio de la vergüenza, el que perdura cuando las personas saben que han cruzado una línea demasiado lejos para defenderla. Me erguí más alto que nunca, no porque la humillación hubiera desaparecido, sino porque finalmente me había negado a cargar con ella. Mis manos estaban firmes ahora, mi voz ya no temblaba. Y por primera vez en esa sala llena, me sentí visto, no por su aprobación, sino por mi propia fuerza. Daniel permaneció cerca de mí, con la mano apoyada suavemente en mi espalda. No necesitaba decir nada. Su presencia era suficiente. Era como un escudo a mi alrededor, pero también un espejo, que reflejaba el coraje que no sabía que aún tenía. Lentamente, la mujer que antes sonreía con suficiencia, mi torturadora, miró a su alrededor y se dio cuenta de que estaba sola. Las mismas personas que se habían reído con ella momentos antes ahora evitaban su mirada.
Algunos se removieron incómodos en sus asientos. Otros bajaron la vista a sus platos como si el suelo se hubiera vuelto de repente fascinante. Ya nadie la defendía. Sus mejillas ardían de rojo y por un momento pensé que doblaría la apuesta, que lanzaría otro insulto para ocultar su vergüenza, pero en cambio su bravuconería se quebró. Tartamudeó. Se suponía que era solo una broma. No quise decir que Daniel la interrumpiera, con voz aguda pero controlada. Querías decir exactamente lo que hiciste, y ahora has aprendido lo que la crueldad te compra. Nada más que arrepentimiento. Los labios de la mujer se apretaron con fuerza. Y aunque nunca dijo las palabras, su silencio fue una disculpa en sí mismo. No podía mirarme a los ojos. Ya no podía mantenerse erguida. El peso de sus propias acciones la había hundido más que cualquier caída que yo hubiera sufrido. Alrededor de la habitación, vi el cambio. Las personas que se habían burlado de mí ahora me miraban de otra manera, no con lástima, sino con una extraña clase de respeto. Algunos incluso parecían avergonzados por haberse reído en primer lugar. El hombre que había aplaudido cuando caía al suelo ahora se miraba las manos, avergonzado. Me di cuenta de algo en ese momento. El arrepentimiento es más fuerte que la risa. Su eco dura más. Permanece cuando la diversión se acaba, y aquellos que habían pensado que humillarme sería entretenimiento ahora se quedaron sentados en su propia incomodidad, deseando haber elegido otra cosa. Daniel me rodeó los hombros con el brazo, guiándome suavemente hacia la salida. Mientras caminábamos, la multitud se apartó sin decir una palabra. Ni risas, ni susurros, solo silencio y ojos pesados viéndonos irnos. No me apresuré. Por primera vez, no me sentí como la invisible intentando escabullirse sin que nadie se diera cuenta. Salí con la cabeza en alto, cada paso un recordatorio de que no estaba rota. Afuera, el aire se sentía más fresco, más libre, como si hubiera dejado atrás algo más que una simple habitación. Había dejado atrás su juicio, su burla, su falsa sensación de superioridad. Y en su lugar, llevaba algo mucho más grande, mi dignidad. Más tarde esa noche, mientras Daniel y yo estábamos sentados juntos en casa, repasé todo en mi mente. La caída, la risa, el silencio, el momento en que mi voz finalmente se abrió paso. Pensé que recordaría ese día como uno de los peores de mi vida. Pero en cambio, se convirtió en algo completamente diferente. Se convirtió en el día en que aprendí que la humillación solo puede quebrarte si la permites. Ese respeto no lo reparten los demás. Se reclama manteniéndote erguida, incluso cuando te han destrozado la silla. Y sobre todo, se convirtió en el día en que me di cuenta de que ya no era solo la mujer callada en la esquina. Era la mujer que encontró su voz. Y una vez que lo encuentras, no hay vuelta atrás. En cuanto a los que rieron, su risa se desvaneció. Su arrepentimiento permaneció y el mío, mi fuerza, resurgió. Pensaron que me iría avergonzado. En cambio, salí más fuerte. El respeto no es algo que se ruega. Es algo que se reclama. Y una vez que encuentras tu voz, nadie puede silenciarla. Si esta historia te conmovió, deja un comentario abajo. Compártela con alguien que necesite valor hoy. Y no olvides darle a me gusta y suscribirte. Hay más historias en camino. Historias que nos recuerdan a todos que la dignidad es inquebrantable.